Ahora abordaremos el mismo problema, pero reconociendo lo que se propone en el ítem B. Y aquí dice que el Banco Central, digamos, en el contexto inicial, va a aplicar una política de oferta monetaria que permite eliminar el déficit de balance de pago de manera permanente. Y además se agrega que si surgiera esa tendencia al déficit, se eliminaría de inmediato aplicando política monetaria. Bien, y lo que hay que analizar es, bueno, cómo esta economía va a evolucionar dado este contexto que se está proponiendo. Entonces, primero que tenemos que reconocer, digamos, si el Banco Central quiere eliminar el déficit, bueno, esto se traduce en un incremento de tasas que permita atraer todo el flujo de capital de tal manera de eliminar el déficit. Esa es la manera más sencilla de abordarlo. Y por lo tanto, en este caso, lo que tendríamos es que la tasa de interés alcanzaría este nivel que permitiría, ¿no es cierto?, considerar que la balanza de pagos se encuentra equilibrada dado el desequilibrio que había inicialmente. Entonces aquí tenemos una nueva tasa de interés y uno que es fruto, ¿no es cierto?, de la acción de política del Banco Central. Si queremos reflejarlo directamente en términos de desplazamiento de la curva, entonces tendríamos por ahí una nueva LM, que sería la LM1, ¿no es cierto?, que considera el hecho de que el Banco Central aplicó la política. Entonces, en la síntesis hay una política monetaria, esta es de contracción monetaria, también hay otra manera de verlo, generar exceso de demanda de dinero, y ahí se va a producir el ajuste de cartera con la consiguiente alza de tasa. Bien, esa es la primera situación que tenemos que considerar, una alza de tasa. Bueno, y esto obviamente cambia todo el desarrollo que teníamos considerado. El desarrollo que teníamos considerado era a partir de una evaluación del tipo de cambio. Aquí eso se cancela fruto justamente de la acción del Banco Central. Impide en el fondo que el tipo de cambio evolucione en sentido de la devaluación como se había propuesto en el caso anterior. Y entonces, bueno, esto va a generar otra consecuencia, y la consecuencia aquí claramente es que se va a producir una caída de la inversión, obviamente, y eso va a generar una caída del gasto planeado, con la consecuencia exceso de oferta de bienes. Entonces, el principal efecto es que este incremento de tasa provocado por el Banco Central y la contracción monetaria genera una reducción de la inversión, y con eso entonces vamos a tener una disminución del gasto planeado, generando un exceso de oferta de bienes. Y aquí entonces ya tenemos clara el sentido de la evolución del sistema económico. O sea, con el exceso de oferta de bienes va a haber una tendencia a la acumulación de inventario, lo que va a generar incentivo entonces para que las empresas empiecen a reducir el nivel de producción. Entonces tendríamos el clásico ajuste de la producción, la renta, menos utilidades para la empresa, menos gasto en salarios, y por lo tanto eso también obviamente va a generar una menor demanda por liquidez, esta menor actividad en la economía. Y esta menor demanda por liquidez, fruto de, como decimos, este fenómeno contractivo, va a ir generando excesos de oferta de dinero. Aquí los agentes económicos hacen exactamente lo inverso que teníamos antes, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que va a haber una tendencia ahora a la reversión del fenómeno inicial de incremento de tasa del Banco Central. Entonces, ¿cómo evoluciona la economía? Con una tendencia a la caída del producto, y esto va generando la menor demanda de liquidez y la caída de tasa. Diríamos, se va ajustando, ¿no es cierto?, en equilibrio permanente monetario por la LM. Aquí entonces tenemos que ver, bueno, qué implicancia esto tiene desde la perspectiva del sector externo. Primero, antes de irnos al sector externo, el mercado de bienes, esta reducción de tasa contribuye a cerrar brechas, lo mismo porque va a revertir el fenómeno de caída de la inversión, la va a incentivar, ¿no es cierto?, o va a atenuar el efecto inicial, por lo tanto va a atenuar ese efecto en el gasto planeado. También la reducción de la renta, ¿no es cierto?, va a aportar la reducción de la producción para cerrar esa brecha, y como sabemos la reducción de la renta también genera caídas en el consumo, pero esa amortiguación es relativamente baja, justamente producto del fenómeno de baja tasa impositiva. Bien, entonces,
Veamos ahora el efecto en el sector externo. En el sector externo tenemos por una parte que la caída de tasa de interés eh, reduce, ¿no es cierto?, esa brecha con el sector externo y por lo tanto la tendencia es al déficit en cuenta financiera. Entonces, como vemos, el déficit inicial en la cuenta financiera se había eliminado fruto de la acción del Banco Central, pero ahora este déficit nuevamente empieza a surgir, dado que se empieza a revertir el fenómeno de alza de tasa que había iniciado el Banco Central con el propósito de eliminar cualquier déficit. Y por otra parte, al caer las rentas, caen las importaciones y con eso entonces tenemos una tendencia al superávit en cuenta corriente. Entonces, ustedes se fijan, hay dos efectos que se contraponen y aquí entonces esto lo resuelve la movilidad que tiene esa economía con respecto al flujo de capitales. Y aquí esta movilidad dijimos que era baja y por lo tanto no, el efecto tasa no se va a imponer, no va a ser el relevante para determinar lo que ocurra y por lo tanto lo que va a primar va a ser el superávit en cuenta corriente sobre esta tendencia al déficit de cuenta financiera, producto de que se vuelve a la situación que teníamos anteriormente de reducir la brecha de tasas con respecto al resto del mundo. Conclusión entonces, superávit, tendencia al superávit de balanza de pago y por lo tanto tendríamos una tendencia a la exceso de oferta de divisas y una tendencia a la caída del tipo de cambio. Aquí no hay intervención del Banco Central y la razón es bien obvia. Él se dice en el problema en que el Banco Central solamente lo que pretende hacer es eliminar los déficits de manera permanente. Y aquí no tenemos déficit, todo lo contrario, tenemos superávit y por lo tanto aquí no hay más intervenciones del Banco Central. ¿Por qué? Porque la situación es de superávit. Y por lo tanto aquí sí lo que tenemos es una caída del tipo de cambio que nos va a afectar en términos de que efectivamente la caída del tipo de cambio al caer las exportaciones netas y generar una tendencia al déficit en cuenta corriente ayuda a ajustar este desequilibrio, por algo es la respuesta al desequilibrio de superávit en la balanza de pagos. Eso por una parte, y por otra parte va a exacerbar el fenómeno en el mercado de bienes porque tiende a disminuir las exportaciones netas, gasto planeado, y por lo tanto este no nos va a contribuir a cerrar la brecha en el mercado de bienes, todo lo contrario, tiende a exacerbarla. Si lo representáramos aquí gráficamente este hecho, recuerden que la IS depende del tipo de cambio, por lo tanto esto tendría acá que incluirse de esta manera si es que se nos hubiera pedido plasmar en gráficos los argumentos y aquí reducción del tipo de cambio. Por lo tanto ya aquí podemos de alguna manera sospechar, digamos, que hay un efecto relevante en el resultado dependiendo de cómo este ajuste se dé, porque sabemos que va a tener que estar una zona por acá. Y esto de alguna manera nos da la opción de que finalmente la tasa de interés pueda ser mayor o menor que la inicial. Eso es interesante. Es una cuestión que hay que considerar en análisis porque cuando hacemos la síntesis vamos a decir entonces que la renta claramente cae, el tipo de cambio tiende a la baja porque se eliminó el superávit, el déficit que había inicialmente, perdón, y por lo tanto aquí el movimiento del tipo de cambio es a la baja, bastante distinta a la parte A, y la tasa de interés tiene primero un alza y después una reversión y no sabemos finalmente qué nivel va a alcanzar esa tasa de interés porque depende aquí toda la caracterización del sistema económico y las magnitudes relativas que tenga los desequilibrios que se presentan inicialmente. Así que este es un aspecto muy importante que hay que considerar en la solución final, que aquí el efecto final de tasa es dependiente de la característica del sistema económico. Insisto, en este problema no había que plasmar los argumentos en el gráfico, había que hacer un detalle exhaustivo de cómo el sistema se ajustaba, pero no era necesario ni aportaba a la valoración de la respuesta. Aquí se incluyó obviamente porque estos problemas no solamente sirven a los estudiantes que están resolviéndolo ahora, sino que a otros que puedan aprovechar este desarrollo para su propio aprendizaje. Bien, con eso entonces tenemos resuelto el problema 1b.